Bueno. Y nos preguntaremos que esta música tan africana, porque suena a África, desde luego, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta música tan africana? Pues viene de África, de una parte de África bastante especial. Porque tenemos un invitado. Hoy vamos a hablar de una parte de África muy especial y muy emparentada con España. Y tenemos un invitado que es de por allí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jordi? Buenas tardes. Pues efectivamente vamos a hablar sobre Guinea Ecuatorial, un país en África Central, las orillas del Océano Atlántico, compuesto por una gente maravillosa, y no somos muchos, la verdad, pero somos pocos, pero valemos mucho. Pocos pero guerreros, ¿no? Bueno, guerreros no, la verdad. La verdad que bastante pacífico. Es un país que digamos que, a diferencia de desgraciadamente en otras partes del continente africano, han habido guerras llamadas, conocidas internacionalmente como guerras. En Guinea nunca han habido conflictos, sí, pero nunca ha llegado a un punto más allá de las armas durante un periodo largo de insurgencia. No. Bueno, el invitado es Jordi Estevez Reo. Es, como podéis adivinar, es de Guinea Ecuatorial, como él mismo ha dicho. Y bueno, antes de entrar en hablar un poco de Guinea, acerca de su geografía, demografía, idiomas, su situación económica, su política, las relaciones internacionales, sus ritos, la religión, su cultura, cómo funciona como país, su dictador, qué aporta Guinea al mundo, sexualidad, matrimonio, el franco francés, que por allí se maneja en toda África. Antes de entrar un poco en lo que es la entrevista acerca de Guinea, yo creo que lo primero es que nos presentes cómo eres tú. Cuéntanos cosas sobre ti, Jordi. Bueno, a ver... Marrón. ¿Perdona? No, pues lo que estábamos hablando, es decir, yo soy un joven, tengo un nombre, digamos, no es un nombre muy guineano, de hecho es un nombre catalán, porque, bueno, mi madre, justo nací el día que se estaba jugando la primera final de Copa de Europa del Barça, y mi madre le encantaba ese nombre, y pues mira, es el nombre que me han dado. Y mis apellidos, pues tampoco el primero es muy guineano, de hecho es Esteves, que es de origen portugués, aunque es con Z porque lo españolizaron, igual que el segundo, que es Reo, pero no es el reo de condenado, que se conoce como la palabra. Es decir, estoy condenado a mi cuerpo, sí, a mí, pero no, en verdad el apellido proviene de la lengua bubi, que es una de las lenguas de Guinea Ecuatorial, que hablaremos posteriormente, y que significaba puente, es decir, era Reo, pero claro, la pronunciación era un poco compleja para los españoles y lo simplificaron a Reo, y es cambiando su significado. Porque no hay que olvidar que los españoles se nos dan muy mal otros idiomas. Efectivamente. Exactamente. Pues así es la situación. Bueno, Nurexu, que es la música con la cual hemos empezado, la música de presentación, es la tía de Jordi, y nos va a explicar un poco qué decía esa canción, qué decía esa música y qué significa Nurexu. Efectivamente, bueno, desde aquí le mando un saludo muy grande. Esta canción está dedicada a la Virgen Visila. Como bueno, ya detallaremos un poco, Guinea es un país de religión principalmente cristiana católica, y entonces la Virgen Visila es la Virgen de la isla de Bioko. Entonces ella ha hecho esta canción, es en lengua bubi, cantando un poco sobre
la belleza y la grandeza que trae al pueblo Bubi, pues la figura de la Virgen. ¿Y Nureksu qué significa? Nureksu, bueno, es una abreviación, digamos, de su nombre. Es decir, es Nu de Nuria, Re de Reo y Su de Sulecopa, que es su segundo apellido. Muy bien. Pues vamos al grano, Jordi. Vamos al grano. ¿Qué quieres saber? Pues mira, de primer plato quiero que me hables un poquito de la historia y de geografía de Guinea. ¿Qué más o menos podemos... A ver, Guinea lo primero, para efectivamente lo que ha dicho él, es un país... Vamos a tirar de la Wikipedia, que nunca falla, al menos en esta cosa de los datos. Jóvenes, no es la mejor fuente, siempre hay que contrastar con la bibliografía que sale en Wikipedia. Exactamente, pero vamos a aceptar que Guinea es un país que tuvo el referéndum de autodeterminación de España en el 63, las primeras elecciones en el 68, que tiene 28.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente 2 veces la provincia de Murcia, para que nos hagamos una idea. Algo, un poquito menos que Bélgica, que tiene 33.000, 34.000, ¿vale? Tiene... estoy mirando la población, 1.200.000 habitantes. Sí, bueno, este es un tema debatible. Depende de la fuente que mires, observarás que va desde 700.000 hasta como casi rozando los 2 millones. Yo creo que estará al torno de los 2 millones. Se hacen censos, pero exactamente no son muy fiables, ¿no? No son muy fiables en el sentido de saber la población exacta que hay. Pero sí, digamos que alrededor de los 2 millones, quizás incluso arriesgaría a decir un poco más, pero 2 millones sería lo correcto. Vale. Está compuesta de varias islas, ¿no? Sí, de hecho, Guinea Ecuatorial como tal tiene la parte continental, que es el territorio más grande, y luego tiene la isla de Bioko, que de hecho a día de hoy, 2017, es la capital, se encuentra ahí, Malabo. Y luego tiene pequeñas islas, entre ellas está Anobón, Corisco, y luego tiene el Obey Grande y el Obey Chico. La gracia es que la distancia entre islas es bastante grande. De hecho, la isla de Bioko está justo enfrente de Douala, en Camerún. Es decir, que si tú lo miras geográficamente pensarías que pertenece a Camerún. Y luego la isla de Anobón está por debajo de la línea del Ecuador. Esto implica que está por debajo de Sao Tomé y Príncipe. Es decir, entre islas hay otro país pequeño, que son 2 islas, que es Sao Tomé y Príncipe, y Anobón está más abajo aún. Y luego sí que Corisco, el Obey, los 2 el Obey sí que están delante del sur de la zona continental de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Y bueno, viendo un poco la historia, descubro que no solo ha pertenecido a España, sino que ha tenido previamente dominio portugués. Es decir, si hablamos de épocas coloniales, digámoslo así, pues uh-huh. Claro, si vamos a los siglos XIV, XV, los primeros europeos que pues fueron de expediciones, ¿no? De ruteo un poco a ver qué se encuentran por el mundo, pues eran los portugueses. Grandes navegantes, ¿tú has dicho el paso? Sí, los grandes Vasco da Gama, etcétera, ¿no? Y compañía. Pues sí, entonces fueron los portugueses los primeros europeos que datan que llegaron a las costas ecuatoguineanas. Entonces sí, luego de hecho han pasado holandeses, franceses, pero bueno, por acuerdos comerciales que podéis encontrar efectivamente en Wikipedia, pues de los portugueses pasó a otras manos y acabó mayoritariamente siendo una colonia española. A partir de 1778, por lo que veo. Así data, segura. Si lo dice Wikipedia y la biografía es fiable, pues sí. Vamos a aceptar como fiable. Efectivamente, fueron 2 siglos, digamos, de influencia española, que a día de hoy, pues, por lo bueno y por lo malo, pues se nota. Es decir, tanto las cosas buenas y malas, pues, se reflejan en la cultura y la idiosincrasia idiosincrasia de Guinea Ecuatorial.
Y bueno, y antes de los europeos, pues hay una vasta historia que data de reinos, ya de las etnias en sí, de los Fang, de los Bubi y todo. Bueno, claro, antes de estos estaban separados, como quien dice, los Bubi ya estaban en la isla. Cómo llegaron a la isla, esto data de muchos años antes. Los Fang, que es un pueblo que está distribuido no solo por Guinea Ecuatorial, sino también en el sur de Camerún, el norte de Gabón. Las tribus locales. Sí, también se encuentra en Congo, es decir, de toda esta zona. Y en general todas las demás etnias, es decir, hay reyes, reinos. Entonces, digamos que no es de los grandes, no, en las tierras que datan de Guinea Ecuatorial, no son tierras que fueron parte de grandes reinos como el reinado de Ghana o de Angola o del reinado de Congo, pero sí, es decir, hay una gran historia. Por desgracia, no es que es una cosa que se estudie mucho, es decir, incluso los propios estudiantes en Guinea Ecuatorial, pues se estudia muy poco la historia previa a la colonización. Entonces, eso es una falta que aún se tiene que potenciar, porque la información está, así que no es que se ignore completamente, pero es las ganas del Ministerio de Educación, pues ponerlo, implantarlo como algo identitario que es esencial para saber, ¿no? Para el desarrollo cultural y todo. Porque, señores, antes de que llegaran los europeos, en cualquier lado había vida, no se nos olvide. Claro, es decir, de hecho la vida en África nació allí, entonces si datamos, es decir, la civilización empezó en África, entonces la zona de lo que es hoy en día Etiopía, de ahí ascendió hasta las orillas del Nilo en el Mediterráneo, en Egipto, y ya Egipto, bueno, desde ahí ya se sabe un poco más, pero todo fue de ahí. Cuidado que en arqueología, no entra en eso, te digo por qué, porque en arqueología se están descubriendo muchas cosas que están haciendo temblar a muchos preceptos arqueológicos, aunque creo que eso es intocable, pero no lo sé. Temblaríamos. Pero bueno, que al fin y al cabo es patrimonio de la humanidad y es esencial saberlo para... y además, un poco esta arrogancia un poco europea, ¿no? De vamos allí, que están con... Claro, hay taparrabos, ¿no? Y bueno, pues hay que justificar muchas políticas. Sí, esto es un tema que daría para debates de años, ¿no? Digamos, pero exacto. Estaría... Bueno, nos has hablado un poco de las etnias y tribus que habitan, has hablado de los Bubis, has hablado de los Fa, ¿no? Que son las tribus antiguas que principalmente estaban, bueno, no solo en Guinea, sino porque en aquel entonces no estaban la división de países que precisamente han creado los europeos, con las fronteras actuales. Sí, se ha mencionado estas dos, pero de hecho digamos que dataríamos de 7 actualmente, oficialmente, pero lo que sí que es cierto que la etnia Fang sí que es el monto más grande de población, que llega, digamos, a alrededor del 80% del ecuato guineano, pues es Fang. Luego la segunda etnia es la Bubi, y luego también está la Combe, los Combes, los Naboneses, los Visios, etcétera, etcétera. Es decir, que es un cruce de culturas interesante. Porque y cada uno con su lengua, con sus tradiciones. Eso es lo que te iba a decir, las lenguas. Cada etnia, hemos dicho que 7, tiene su lengua diferente, además muy diferente las unas a las otras. Sí, a ver, tienen el mismo origen, digamos, origen bantú, de las lenguas bantúes. No, que es en todo el centro y sur de África, ¿no? Principalmente el bantú. Efectivamente. Pero ahora bien, es tan diferente como puede ser del castellano al alemán. Bueno, es decir, ambas son indoeuropeas, pero digamos que difícilmente alguien que no conozca nada del otro lo va a entender. Entonces sí que son diferentes. Vamos a partir de la idea de que efectivamente no tenemos ni idea, como es el caso. El alfabeto que usan es muy diferente del que usamos aquí. A ver, a día de hoy los alfabetos son latinos, es decir, es con escritura
romana, latina. Entonces eso facilita la comprensión para uno que domine ese alfabeto. No tiene un alfabeto diferente como puede ser el etíope o el árabe o el berber. No, la mayoría de lenguas bantúes se transcriben en... Porque con la colonización, digamos, se europeizó y se llevó a latinizar, ¿no? Sí. Y de hecho, a nivel mundial, pues el alfabeto latino es el más extendido. Entonces, cuando quieres hacer una política lingüística de una lengua, pues si la población ya sea una lengua que se escribe en latín, pues es más fácil ya transcribirlo en latín para su mayor facilidad de comprensión y de estudio. De hecho, un pequeño comentario, tuvimos aquí una entrevista con gente de Vietnam con, no me acuerdo el dirigente, en los años 60, bajo la influencia francesa, ellos tenían un alfabeto chino y pasaron al alfabeto actual que es latino, que es un cambio bastante interesante, ¿eh? Claro, es un cambio. Pues sí, todos son de lengua latina y digamos que están... Antes de la colonización, antes de esta, podemos saber cómo era un alfabeto distinto. A mí, por mi ignorancia, no me consta que hubiera, pero seguramente, incluso por lógica seguramente. Incluso sabemos si hay escrituras o había costumbre de escrituras. Claro, es decir, hay escritura, es decir, eso sí que la cultura se transmitía oralmente. No obstante, se escribía o se transcribía físicamente, ya sea en la geografía, ¿no? En la naturaleza. En la naturaleza, no en pergaminos, no en papeles, sino que eran más... seguramente, es decir, el pergamino, dígame, ¿cuándo se inventó, digamos? Es una pregunta que... pero claro, es decir, aunque... muy antiguo, ¿eh? Es muy antiguo, entonces... Ya antes ya había intercambio de conocimientos y de culturas, así que el pergamino habría llegado y entonces seguramente que habría escritura. Lo que ahora mismo no me da si había en qué alfabeto, si había alfabeto, cuál era y cómo era. Vale. No obstante, es una tarea a preguntar a estudiar a nuestros mayores. Exacto. Bueno, ¿cómo es hoy en día la situación? Bueno, vamos a ponernos en lugar primero. Ahora mismo Guinea Ecuatorial es un país gobernado por una persona, se llama Teodoro Obiang, que es un dictador. Sí, como él dice, dicta las leyes. Leyes. Por eso es un dictador. Exactamente. ¿Que lleva cuántos años gobernando? Pues es más mayor que yo, es decir... no, lleva de hecho más años desde que yo naciera. Desde antes que yo naciera ya estaba... Más de 30 años seguro. Sí, más de 30, más de 25. Es de los más longevos, digamos. De África. Actualmente, junto con el de Zimbabue. Sí, Zimbabue. Pues sí, están ahí a ver quién aguanta más, ¿Y cómo llegó al poder Teodoro Obiang? Bueno, pues como se sabe bien, fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado al que anteriormente era el presidente, que se llama Macías, y era su tío, casualmente era su tío. Entonces, pues sí, un golpe. No le debió dar propina ese día porque se le pilló mal. Sí, no se levantó y dijo, mi tío no me ha hecho caso en esto, vamos. Pero bueno, ahí ya antes ya estaba también en la política, no es que saliera de la nada. Vale. Con lo cual, ¿cómo es? Entrando en lo que hay hoy en día, ¿cómo es la situación socioeconómica en general? ¿Cómo es el día a día político de Guinea Ecuatorial? A ver, más o menos entrando un poco en lo que es la economía y la política, que van muy ligadas, sobre todo en Guinea Ecuatorial, pues por ahí en los años 90 se descubrió el oro, ¿no? El oro actual, el petróleo, ¿no? El oro negro. El oro negro. Entonces, pues a partir de ahí, pues
Guinea Ecuatorial es de los países que más... De hecho, he estudiado la carrera de negocios y cuando hacíamos macroeconomía, se estudiaba que Guinea Ecuatorial es el país que más ha crecido en los últimos 50 años de todo el mundo. ¿Con respecto al PIB te refieres? Respecto al PIB del PIB, efectivamente. Claro, porque era un país pobre, digamos, es decir, en todas las facetas económicas. Entonces, al descubrir el oro negro y tener una población una población baja, pues eso hizo crecer el PIB descomunalmente, por encima del crecimiento que ha tenido China y otros grandes países en vías de desarrollo. Hombre, entonces esto pues salvó lo que es dio más poder al gobierno que hay actualmente, ya que pues tenía dinero pues para financiarse y realizar pues sus políticas internas. Entonces ya no dependían tanto de las ayudas externas y esas ayudas que venían pues con reglas. Entonces es al revés, los países que están interesados en hacer negocios con Guinea Ecuatorial y hacer uso de sus recursos naturales. Entonces ya priman otras cosas. Viendo un poco, comparando el Producto Interior Bruto de Guinea Ecuatorial con otros países de África, llámese Senegal, llámese Burkina Faso, sí. Son países de un tamaño parecido y más o menos cercanos, vamos a decirlo así. Sí, Senegal está más lejos, lo sé. Como España y Bielorrusia, sí. Tienes razón. Pero bueno, la costa, me centro un poco en la costa y tal. Efectivamente. Guinea tiene $11.000 renta per cápita, mientras que, por ejemplo, Senegal tiene 1.600, es decir, 8 o 9 veces menos, y Burkina, ya que no tiene ni costa, tiene mucho, lo cual es peor, tiene 670, es decir, que efectivamente es uno de los países seguramente donde, sin género de dudas, haya más crecido el PIB. Es un dato interesante, ¿eh? Claro, es decir, el PIB por cápita es elevado, de hecho, si te lo miras, es más alto que el de Portugal, que es una economía desarrollada. Entonces, digamos que por PIB por cápita, si una persona se fija solo en estos índices, pues debería vivir muy bien, ¿no?, la población local. Lo que pasa que por la situación política también, pues el dinero no está lo que es bien distribuido equitativamente. Entonces hay mucha gente muy rica y gente que aún vive por debajo del umbral de pobreza. Entonces, bueno, lo que tienen las dictaduras, ¿no? Bueno, no solo la dictadura, es decir, es la corrupción y todos estos factores. Todos estos factores. Entonces, digamos, el tejido industrial y la inversión principalmente se basa alrededor del petróleo, exclusivamente, o tiene alguna otra fuente de materia prima interesante. Hay otras materias primas, lo que pasa es que desde que los años 90 se descubrió el petróleo, pues es más fácil, ¿no? Entonces tú vas a lo que es más fácil y sin menos esfuerzo y más rentable te sirve. Entonces, lo que era el cacao, por ejemplo, las frutas y todo, es decir, el sector agrícola, que era la base, pues se ha dejado de banda bastante. Entonces ahora, bueno, hay intentos de diversificar un poco la economía, porque esa diversificación es lenta y si no se acelera, pues a corto plazo va a ser muy perjudicial para la economía. Es decir, tanto ha crecido, puede volver a decrecer si no se toman las medidas. Y además es un recurso fósil, es decir, que tiene... Sí, tiene periodicidad. Es decir, para 2030 se preveía que no, entonces... que no habría petróleo ya. ¿Qué otros agrícolamente que puede haber aparte de cacao? Puede haber, supongo, plátano, ¿puede ser? Sí, todo lo que es el algodón. A ver, el algodón. Algodón no tanto. No me suena, ¿eh? Es decir, el algodón necesita otro tipo de clima, de hecho. Sí. Entonces, no, pero todo lo que es la palma, el azúcar, productos que típicos de la zona ecuatorial del mundo. Cultivos tropicales, vamos a decirlo así.
efectivamente. Relaciones bilaterales, es decir, with Spain. Con España. Según el chuletario, entiendo que relaciones bilaterales son con España, ¿o no? Esas son las peores, digamos, ¿no? Efectivamente. No sé si últimamente se ha visto en bastantes cumbres que ambos líderes se han evitado tanto... Rajoy y Obiang. Sí, sí, es decir, no es que no pasan por el mejor momento, ni, bueno, desde el final nunca han sido las mejores relaciones, a diferencia de... Independientemente de PP y PSOE, quiero decir, con los dos siempre Obiang ha tenido malas relaciones y España ha tenido malas relaciones con Obiang. Es decir, a diferencia de otros países con la respectiva, los países invasores, las colonias, hay mejores relaciones. Es decir, si tú ves el tema de Angola con Portugal, hay muchas relaciones bilaterales. Gabón con Francia. ¿Cuál? Gabón con Francia. Gabón con Francia, con Camerún. Pero España con Guinea Ecuatorial, a nivel de personas, sí, efectivamente, se comparte una lengua en común y esto es un factor clave. Y es cierto que a día de hoy gran parte de la población ecuatoguineana en el extranjero reside en España y también hay muchos españoles residiendo en Guinea Ecuatorial. Pero no obstante, digamos, me arriesgaría a decir que se apuesta más por relaciones con otros países, tanto africanos como europeos, mismo Francia o en América, Estados Unidos. Es decir, de hecho, la única nacionalidad que no requiere de visado para ir a Guinea Ecuatorial es el americano, el estadounidense. Todos los demás... ¿Incluido España? Sí, España, por supuesto. Todos los demás necesitan visado. ¿Y las demás relaciones internacionales? ¿Es principalmente bien con Estados Unidos? ¿Económicamente bien también con Francia? Es decir, con economías de fuera de África, sí. Luego, claro, teniendo Guinea Ecuatorial forma parte de la Unión Africana, de la comunidad de la CEMAC, de los estados del centro de África, entonces digamos que hay mucha relación pues con los países vecinos, ya sea Gabón, Camerún, mismo el Congo, con Sao Tomé y Príncipe, y luego pues Nigeria es un mercado, es una pieza angular en toda África, entonces juega también pero a ver, no es que sean unas relaciones muy muy desarrolladas diplomáticamente, ya que las circunstancias políticas no son las mismas que los demás países. Entonces, ¿a qué te refieres? Pues al sistema político, ya sea una democracia fomentada por una buena constitución o el hecho de que abiertamente Guinea Ecuatorial no se declara una dictadura, pero internacionalmente así se le reconoce. Entonces, porque en Guinea Ecuatorial supuestamente hay elecciones cada 4 años. Hay elecciones cada 5 años. Cada 5 años, que por supuesto Obiang gana todas. No pondría la mano en el fuego, pero sí son 5 años. 4 o 5 años. Entonces, sí, hasta la fecha, pues el partido que se lleva la mayoría de los votos, pues es el del PDG, que es el partido del actual presidente. Y hay otros partidos, sí, es decir, se toleran, pero no hay opciones. Además ganan por supongo que porcentajes parecidos al 80%, el 90%, supongo, ¿no? Sí, 99 también. 99. El 100 no, porque el 100 no es imposible, ¿no? El 100, pero si 99, 98, pues... Por eso los censos oscilan entre 700.000 y 2 millones. ¿Es que es verdad? Los censos de población oscilan... bueno, pero eso es independiente, eso es una mala gestión de lo que es el censo de población. No es que se quiera saber o esconder a población para que no es... Yo tengo un amigo que estuvo en Gabón, de aquí de Murcia, Paco, y contaba que él se tiró muchos años allí y que llega un momento de que él pudo votar dentro de la sección de Gabón porque llevaba años, y fue algo así como, la anécdota es algo así como, tenían un niño recién nacido o algo así y dijeron, ¿cuántos sois? La policía o el encargado o el funcionario encargado del sistema electoral o de la votación dice, ¿cuántos sois? Y dice, nosotros 2, y yo al niño, y el niño también, y le metió en el censo para votar. Bueno, es un niño, ¿no? Está vivo, es un ser vivo, ¿no? Exacto. Sí. La forma de gobierno entendemos que es una democracia parlamentaria, no hay rey. No hay rey. No hay rey.
Hay solo presidente y... ¿Ministros? Hay ministros, el gabinete de ministros, sí, el primer ministro también, es decir... ¿El primer ministro qué es lo que hace? ¿Parecido a Inglaterra? Es como un vicepresidente, digamos. Vale. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo es el día a día en Guinea en general? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, digamos que es un país que si digamos que hay una dictadura es porque la gente tiene para comer. Entonces, si la gente dentro de lo que cabe puede hacer su vida diaria y no sufre más de lo que se sufriría en otra parte de África o lo que sea. Entonces, pues se va haciendo. Es decir, hay otros países que no abiertamente no es una dictadura, pero si se sufre más, pues hay más revolución. En Guinea sorprende que no haya revoluciones, pero efectivamente si hay, pues se solucionan rápido, ¿no? Como quien dice. Entonces la gente pues prefiere seguir haciendo su día a día, trabajando. Hay paro, sí, efectivamente, hay paro. Quizás no tan elevado como el de España, pero oficialmente, pero hay paro. Es decir, y digamos que ahora está llegando una crisis. Es decir, ya saben, por el precio, no solo por el precio del petróleo, pero en sí la gestión, si no se acompaña de una diversificación, llega un momento que se colapsa y, digamos, si la inversión extranjera también tiene que pasar por unas corrupciones y todo eso causa unas tensiones que no incentivan a otros a invertir en Guinea Ecuatorial y en el mundo en el que vivimos es importante la inversión extranjera. Tenemos un mundo capitalista y evidentemente todo se gira alrededor del dinero. Claro. Los principales inversores, las empresas, ¿de qué países son los que tienen ahí más capital metido? Digamos, Estados Unidos y Francia. Efectivamente. ¿Y el tercer lugar puede ser que lo ocupe España? ¿O incluso por debajo? Bueno, ahora con China, Corea del Sur también tiene... Bastante metido ahí. A ver, pero sí, es decir, España no es tanto a nivel de peso empresarial, es un poco más a nivel cultural y todo. Eso parece que no ayuda. Sí. De hecho, España es un país que tampoco destaca por sus inversiones en Latinoamérica un poco más, en Latinoamérica sí. Sí, pero tampoco quizás no destacarían por ser el primer inversor. Estados Unidos tiene más... ¿Cómo es lo público en Guinea? ¿Te refieres al servicio público, transporte público, por ejemplo? Me refiero a la sanidad pública, al servicio público, a la administración pública, a los funcionarios, todo lo relacionado con la función pública. Es decir, cuando tienes que pedir un permiso a la administración, supongo que para montar una empresa, montar un restaurante, cómo funciona todo. Bueno, sí, la administración pública no es que difiera mucho de otro país capitalista, digamos. Hay funcionarios, bastantes, y bueno, el funcionario pues es una persona que trabaja con lentitud, es decir, si quieres que la cosa vaya rápida, si quieres un documento que vaya rápido, tiene que haber por debajo de la mesa, aquí tenemos una mesa, pues ahora te paso algo, y entonces bueno, pues quizás si te tenías que pasar en 14 días, mañana ya te puedes pasar. Eso se ve. Pero es solo cuestión de tiempo, no cuestión de sí o no al negocio. O también, en función de si das dinero o no, consigues... Si tú das dinero, consigues con más facilidad todas las cosas. Porque digamos que los funcionarios, pues el sueldo que tienen no es el sueldo más alto. Entonces, pues se ven obligados, y la cultura también, pues... ¿Cómo? Hereditado también esta parte de los españoles, pues sí. ¿Cómo se llega a ser funcionario en Guinea? Por oposiciones. ¿También? Sí, se supone que por oposiciones y también pues por contactos, ¿no? Como todo en esta vida, si tienes tu tío, tu padre o tu... Se apellida Obiano o algo parecido, ¿no? Efectivamente, pues entonces sí. Pero sí, oficialmente se supone que es por oposiciones, entonces... Una de las mejores maneras de saber cómo funciona un país en cuanto a la libertad siempre es la televisión. ¿Cómo funciona la televisión en Guinea? Bueno, hay la televisión pública, RTVG,
Ahora creo que online no se puede ver, al menos desde España, no sé si otras partes del mundo sí. Por satélite sí que se puede ver. Bueno, pues tiene un poco de programación bastante heterogénea, ¿no? Tienes desde las noticias hasta programas de concursos, telenovelas, series, es decir... No sé a qué te refieres un poco de conocer la administración con... No, es otra pregunta independiente, era por si acaso... Mira, leo, aquí en la Wikipedia, leo literalmente. A ver, si quieres, es decir, anécdota. Si tú miras como la libertad de prensa... Eso, cosas así. Si te refieres a la libertad de prensa, pues Guinea Ecuatorial no destaca por ser la más libre del mundo. Si te fijas, si ves un mapa... que existe la libertad de prensa por países, hay varias categorías. Está la categoría amarilla, la naranja, la roja y son 4 colores. Pues Guinea Ecuatorial está de lo peor, es decir, que es la más controlada. Es decir, no puedes salir en televisión y decir que estás en contra de políticas del gobierno. Puedes, pero pero durarás poco. Hay consecuencias, no solo tanto para dentro del país, es decir, publicaciones que salen fuera del país que van en contra de las políticas, pues son signo de que pueden ser criticadas fuertemente por el gobierno. Leo lo que dice, que es interesante, está en este caso la wiki, dice: los principales medios de comunicación en el país son 3 estaciones de radio FM con participación estatal, y dice, en un artículo del 2003 de la BBC, señala que no existen periódicos diarios en el país y describe que un programa en idioma fang llamado Bitsenuduan, sepultado por el fuego, traducido, declaró en una emisora estatal ampliamente escuchada que Teodoro Obiang estaba en contacto permanente con el Altísimo. Asimismo, un asistente presidencial añadió: Obiang puede decidir matar sin dar cuentas a nadie y sin ir al infierno, porque es el mismo Dios con quien está en permanente contacto y quien le da su fuerza. La mayoría de los medios de comunicación practica una férrea autocensura y está prohibido por ley criticar a figuras políticas. Efectivamente, eso último es un dato real que claro, tiene que protegerse, ¿no? Si no es un gobierno, no diré democrático, porque si es democrático ya que hay elecciones, pero todo el mundo sabe cuál es el perfil, pues tiene que protegerse, y los medios de comunicación ya sabemos que pueden influir positiva a favor o a favor de sus intereses. Entonces es esencial pues proteger lo que se emite. No obstante, sí que es cierto que existen diarios ecuatoguineanos, ya sea controlados desde el extranjero, pues que explican un poco más pues los datos de corrupción que salen del país y que salpican directamente a... Y que no hay que olvidar que corrupción de una u otra manera existe en muchos países. España es un buen ejemplo, y que tal vez hay que mirar las cosas desde el contexto adecuado. Cada uno tiene su contexto y no es ni mejor ni peor una corrupción, sino es diferente. Es decir, hay corrupción, la cuestión es si sale público o no sale público, y que si sale público, si se condena o no se condena. Es esto. Pero bueno, la corrupción es el peor mal que existe en la falta de principios y falta de ética, ¿no? Efectivamente. Pero sí, es decir, la televisión y periódicos puedes encontrar afines al partido y no afines al partido. Pero la gente, lo que es, tú imagínate que vamos a hacer un viaje a Guinea, ¿no? Y quiero hablar de tú a tú con una persona, ¿se atreverían a criticar directamente a Obiang? ¿En la calle, en sus casas? ¿En sus casas o con una persona desconocida? Sin que tú lo publiques luego en un periódico. Se supone que no, claro. Sí, como es decir, hablando entre la gente, hay gente que le critica, es decir, no es que haya escuchas y cámaras por todas partes. Pero claro, tienen que crear una confianza contigo, que tú no seas un espía del gobierno que luego les va que no hay miedo, a traicionar. Que no hay ese miedo que hay, por ejemplo, en el Tíbet hay un gran miedo a criticar a China porque tienen miedo. A ver, es elevado el miedo, pero tampoco es que la gente bloquee.
Sí, pero la gente sigue su día a día. Es decir, si quieres seguir con tu día a día, pues se respira ese ambiente de que no critiques, no te metas en política. Porque si te metes en política, corres el riesgo que a día de hoy, pues no... Tu vida cambia, digamos. Correcto. Entonces, como no hay el apoyo tampoco internacional y no hay intereses ahora mismo, pues entonces... ¿Qué piensan los guineanos, los ecuatoguineanos de Europa, de España, de África, del mundo? ¿Cómo ven el resto desde fuera? A ver, es decir, España se le conoce un poco más porque mucha gente tiene familiares que están o que han ido a España, pero en sí, porque claro, yo he vivido gran parte de mi vida en España, digamos, y yo por ejemplo tengo el concepto de África, aún se ve África como, no quizás ya como un país, pero sí como algo África, en sí, como una. Entonces, para el africano también, pues Europa también es Europa, como una. No distingues luego a la hora de la verdad mucho entre si es irlandés o si es checo o es español. Es Europa, en sí. ¿Y entonces, cómo se ve Europa desde África? Desde Guinea Ecuatorial, ¿no? O desde Guinea, sí. Bueno, es un país que se puede ir bien de compras. Eso seguro. El que tiene dinero viaja principalmente a cualquier lado, a comprar y a subastecerse de productos que son más baratos que en África, ya sean tecnológicos y todo esto. Luego, bueno, pues sí, se entiende que la estructura política legal está más protegida, es decir, los derechos están más protegidos. Eso no te voy a negar que es una cuestión de que sí se ve. Quizás las generaciones más de nuestros abuelos, por ejemplo, pues sí ven a Europa o a la potencia que les colonizó, por ejemplo, como más, que desarrollados, ¿no? Más desarrollados. Ahora ya las nuevas generaciones que ya conocen un poco más, pues tampoco es que vean, ¡buah! Es el paraíso. Él no va más. Sí. Entonces se le ve pues como tienen muchos intereses, ya se empieza a despertar, por ejemplo, no sé, Francia, por ejemplo, es un país que tiene mucha influencia, ya sea positiva como negativa, en África. Entonces, Guinea Ecuatorial no es ajena a ello, y el nivel político, las empresas, ahí se ve, entonces se ve. Un tema que creo que quieres tocar luego. Sí, tocaremos luego. Sí. ¿Y cómo se ven otras culturas, Estados Unidos, cómo se ve China desde Guinea Ecuatorial? Los chinos, por ejemplo, hay muchos chinos en Guinea Ecuatorial. Ahora también. En toda África está. Sí, entonces pues no pasan desapercibidos. Hombre, es difícil. Hay un esto de gracia, ¿no? Es decir, les hace gracia la manera de hablar. Bueno, es como aquí los españoles. Me parece hablando chino. Sí, todo esto. Y luego, bueno, también hay, pues, oye, que cuando van los chinos son muy trabajadores y todo esto sí, que nunca mueren, por ejemplo. Nunca verás un chino viejo allí. Chino viejo en el cementerio, no. Es decir, se cambian. Como aquí, ¿eh? No hay mucha diferencia. Efectivamente. Luego, pues también, digamos que a nivel político, pues no se les ve como, es decir, que se puede hacer negocios con más facilidad que con los países europeos, que siempre quieren más cosas a cambio y todo. Son más flexibles, digamos, los chinos. Sí, van a lo que van y pim pam, les da igual lo demás y ya está. ¿Qué es ir a lo que van? ¿A qué te refieres que van a lo que van? ¿Cuáles son los negocios chinos? Algo se construye, pero son ajenos a lo que la situación del día a día del país, no se meten mucho en sus problemas. También digamos que es la primera generación ahora. Sí, de chinos. Pues, quizás entre 30 años ya se la... Pero ¿cómo se están imbuyendo los chinos en Guinea principalmente? Se adaptan muy rápido. Es decir, los chinos es una cultura que aprenden el idioma rápido, más o menos montan
aparte de las grandes empresas, luego el chino de día a día tiene su locutorio o su restaurante. Esos son negocios pequeños, digamos. Sí, negocios No pequeños. es que monten una industria de... También existe por una parte esta y por otra parte pues el chino que emigra de China y va en África, porque supongo que habrá esta promoción desde el gobierno central de que se vayan también a otras partes a vivir, y también por la situación, ¿no? Entonces, Guinea pensamos que en los últimos años ha habido un boom y ha recibido mucho flujo de inmigración de todas partes, desde los países vecinos hasta de Europa, muchos europeos, y también mismo de China. De Asia. ¿Qué porcentaje dirías tú de chinos que hay en... No, en general de extranjeros que hay en Guinea? Hablar de porcentajes, hablar complicado. pensar de números y cómo no se sabe exactamente. Sí, eso es verdad, es una pregunta difícil. Es complejo, pero quizás no. Digamos que más... Es decir, no solo, es decir, fuera de ecuatorianos, subir al 30% tranquilamente. No solo entre cameruneses, gaboneses, bueno, Sierra sí, Leona. Sí, pero la pregunta estaría más enfocada a, digamos, a gente de los países occidentales o chinos, o propios chinos, sí. Porque claro, el entorno africano es normal que haya tanta mezcla. Será quizás, no hay muchos, pero como la población es poca, es un 5%, digamos, ¿no? Vale. Lo que está, te lo pregunto porque si comparado con los... O menos, no sé. Te lo pregunto más bien relacionado, a lo mejor la pregunta estaría mejor enfocada desde ese punto de vista. Si relacionado con los países lindantes, digamos Gabón, Camerún, Nigeria, si tienen un mayor porcentaje de gente, digamos, occidental o china que en esos países. Digamos que hay más población. Hay más población africana que... No, me refiero que si en Guinea Ecuatorial hay más población occidental o china, digamos, de países de riqueza, vamos a decir, sí, que en los países lindantes. Sí, la inversión. Sí, la inversión o el porcentaje de población de ese tipo de perfil. A ver, sí, es decir, con eso de que es más rico. El europeo, por ejemplo, pues tiene más capital que el... No. Me refiero ¿hay más porcentaje en Guinea Ecuatorial de europeos que, por ejemplo, en Gabón? ¿Dirías tú? ¿O que en Camerún? O... No. Hay más europeos en Gabón y Camerún que en Guinea. Sí. Es que lo he preguntado mal. Vale. Ahora sí lo claro. Sí. Ahora sí. ¿Y cómo se ven? Tópicos típicos de cómo ven los ecuatoguineanos a los países de alrededor. Es decir, a Gabón, no sé, típico chiste que se cuenta, ¿no? Como aquí de los franceses. ¿Qué anécdotas hay alrededor de los países de alrededor? ¿Cómo se ven? A ver, ¿y cómo os ven también? Claro. Desconozco los chistes de tópicos así del día a día. Lo que sí que sé que, por ejemplo, el ecuatoguineano, pues, por la situación, pues, es más perezoso. Entonces, muchos trabajos prefieren no hacerlos. Es un trabajo que lo hacen ahora mismo, pues, gente que viene de otros países. Entonces, el trato que se les da a veces es un poco despectivo, que es horrible, es decir, es lo peor que puede ocurrir. Y que se trata, por ejemplo, a la gente de Gabón o de Camerún como un poco por encima del hombro. Sí, a ver, de Gabón no es que por el hecho de ser de Gabón sino porque eres extranjero. Sí, en general... Vienes aquí a trabajar. En general se ve un poco así, es decir, conozco experiencias. Una vez, por ejemplo, me contaba un amigo que estaba volando de Malabo a Yaoundé, la capital de Camerún. Y su compañero de viaje, el pasajero que sentaba a su lado, cuando el avión despegó, empezó a dar gracias a Dios de que por fin había salido de Guinea Ecuatorial. Y claro, sorprendido, mi amigo le preguntó, pero ¿qué pasa? Es decir, ¿qué tan mal has vivido? Dice, es que la han tratado fatal, la han tratado muy mal. Entonces ves que da mucha pena que entre los propios africanos pues se trate mal al otro, es decir. Interesante, ¿eh? Pero bueno, es decir, aquí en España esto también acontece. Entonces, todo el mundo, eso es todo a nivel mundial es una cosa que... Pero bueno, también depende de la persona, no es una cosa que voy a generalizar, es también de las clases con más economía que tratan así. Pero sí. Bueno, vamos a hablar un poco más del tema cultural,
¿Qué tipo de fiestas típicas hay? ¿Qué bailes? Comida, por supuesto. Bueno, aquí ha faltado porque no lo veis en las cámaras, pero ahora mismo tenemos unos plátanos fritos, un poco de ñame, de yuca, malanga. No, estoy mintiendo. No me ha dado tiempo de pasar por el mercado a traer un poco de... Pero, ¿ñame qué es? A ver, hay mucho lo que es ñame, yuca, malanga, son tubérculos. Es decir, como... Bajo tierra. Como sea la patata, Uh-huh. estas son de la familia patata. Entonces se come mucho, es decir, en Guinea se comen muchos tubérculos, luego mucho plátano, ya sea plátano hervido o... Es que acabamos de tener un manjar de los grandes y hacer la entrevista es dura. provocar la siesta está presente aquí. Está presente, se masca, se siente. La siesta está presente. A ver, tendría que traer un poco de topé. Topé es una bebida alcohólica que proviene de La Palma. Hostia, es potente, ¿no? Es potente, es muy rica, ¿no? Sabroso. Pero sí, es decir, tenemos topé, malamba. Digamos que en cada país, es decir, yo te digo malamba porque es el nombre que se llama, me han enseñado, pero si tú vas a otro país se llamará de otra manera. Uh-huh. Incluso en las lenguas de... ¿Pero qué es la malamba, se supone? ¿Qué es la malamba, se supone? Malamba también es una bebida alcohólica que proviene también de la... Si no me equivoco, viene de La Palma. También Sí. El topé, por ejemplo, se le conoce más internacional como vino de Palma. Eso me suena más. Sí. Vale. Entonces, hay mucha cultura. Hay mucha cultura de comer, por ejemplo, arroz, carnes y arroz, y pasta. Sí, el arroz se come día sí, día no, día sí. Es decir, la proporción es 6-1. 6/7 y 7/7 también. Ahora bien, también si no se come mucho plátano. El plátano se hace hervido, frito. Cuando está muy maduro, pues queda diferente a que cuando está verde. Entonces, todas las modalidades del plátano se tienen. Luego yuca, malanga, ñame, y luego con salsas. Es decir, tú te vas a Guinea una semana y vuelves siempre con 5 kilos de más. Hostia, Pedrín. Es decir... Salsas muy picantes. Se come con mucho picante, pero no es el país del mundo con... No. Pero es curioso porque siempre los países de calor es donde más se come picante. Sí. Que el picante suele ser, ¿no? Debería ser al revés, pero bueno, eso... Tiene su porqué, como todo. Sí, pero carne y pescado, ¿se come mucho también? ¿Hay mucha cultura? Carne, pescado hay mucho también, estará en la costa, pero bueno, la carne es lo que tiene, cuando más pudiente o rico es es la que se lo permite. Aumenta, el consumo de carne aumenta, entonces sí. Hay roast beef, sé que se llama, claro, que es una carne que es un animal que está ahí, aquí en España no... Sería entre un puerco espino, ¿no? Es entre una rata y un murciélago así, que tiene un sabor fuerte, pero bueno, se hace luego pues carnes, la típica pollo, gallina, pato, todo así. Es un país que se come de todo, ¿no? Uh-huh. Es que haya discriminación a un animal u otro. No tiene problema con los cerdos, vamos. No. Pues, ¿qué fiestas, qué celebraciones hay? Es decir, típicas, bailes, la cultura, ¿cómo es ahí en general? A ver, es una cultura muy del tú a tú, ¿sabes? Es decir, la gente no se ¿Cómo es África? Sí, la gente no se cierra en su casa, es decir, tanto en las ciudades como en los pueblos, la gente está recibida en la calle, son muy simpáticos, tratan... Es decir, ese factor que te he dicho antes del trato mal al extranjero es una cosa bastante nueva, pero que, a ver, al día a día, pues el trato es muy, muy ameno entre la población. La fiesta está en el pie, todo acto es bueno para hacer una fiesta, es decir... las bodas, por ejemplo, una boda dura una semana tranquilamente y es una inversión porque no solo viene tu familia, viene todo el pueblo.
Hostia, Es decir, pero es fiesta en el pueblo. ¿les invitas o se autoinvitan? Se autoinvitan, es decir, no hace falta que si ven que hay comida en un sitio y hay música, tú como organizador ya tienes que prever que va a haber más gente y tienes que hacer más comida, ¿no? Nunca te puedes quedar corto ni en comida ni en bebida. Es decir, Como que es la ruina, ¿eh? sí, ahí si te quieres casar, primero trabaja un año potente. Sí, y luego diferente el matrimonio, si es booby, si es funk, si es nobonés, pues el estilo, ¿Qué diferencias hay entre una etnia y otra? ¿Qué diferencias hay más o menos? Yo, por ejemplo, tengo mi tía que su marido es funk, entonces cuando se tuvieron que casar, pues se hace una mezcla, ¿no? entre las dos culturas. Se coge un poco de las dos, porque las tradiciones son bastante diferentes. Entonces, pues se intenta hacer un poco... ¿Cómo es más bien la tradición fan y cómo es más bien la tradición booby? A ver, desde el punto de vista que yo conozco, por ejemplo, un matrimonio fan, pues se trata de... Digamos que hay como un alote, ¿no? Que se le conoce. El adote, sí, que intercambian regalos entre las dos familias. Efectivamente, sí, mayoritariamente es la del hombre que tiene que dar a la de la mujer. Por eso se dice patrimonio, el hombre es el que lleva el patrimonio. De pater. Efectivamente, sí. Es decir, es lo típico, los hermanos de la novia le dicen, pues yo quiero un Ferrari, quiero un Lamborghini y bueno, va, un Seat, ¿no? También. O sea, para que tenemos la influencia española. Sí, no. Pero sí, es decir, regalos, ya depende de la familia, pues se dará más o menos, efectivamente. Tanto en los fan como en los boobies. Sí, en los boobies también se dan regalo, pero no es tan como la dote en sí, tanto el objetivo del... Sí, como un acuerdo, porque es un acuerdo al fin y al cabo. Sí, es decir, porque claro, el matrimonio, es decir, se pueden hacer mayoritariamente, si se tiene la posibilidad financiera, económica, se celebran 3 tipos de matrimonio. Normalmente es el matrimonio tradicional, el eclesiástico y luego pues, el judicial, ¿no? El registro civil, el matrimonio civil. Entonces, pues lo puedes hacer separados en diferentes épocas o a la vez. Entonces, bueno, vamos a seguir poniendo otra canción de tu tía Nurexu, en este caso Unión Africana, cantada en español, y luego nos explicas un poquito. De acuerdo. El continente africano es admirado por el resto de los continentes, por su riqueza y por su pobreza. Yeyeba, Unión Africana, Yeyeba, se sellan las guerras, Yeyeba, Guinea Ecuatorial, viva la unión, viva la libertad, Yeyeba, Unión Africana, Yeyeba, se sellan las guerras, Yeyeba, Guinea Ecuatorial, viva la unión, viva la libertad. Esa Unión Africana, unión de países, velar para el desarrollo, y lleva la paz en África. No más hambre en África, no más guerra, solidaridad, unidos todos. África está evolucionando. África, el mejor continente. Viva Guinea Ecuatorial.
Ole. África tiene que avanzar hacia su unidad para poder asumir las riendas de su futuro. El continente africano es el más subdesarrollado del planeta. A pesar de su riqueza natural, presenta una gama sorprendente de problemáticas en relación a las carencias. Las más relevantes, sanitarias y educativas. La unión ha de luchar contra... Y hay cosas del directo por lo que vemos. Hay cosas que... Bueno, hemos podido comprobar que esta canción... Bueno, explícanos un poco lo que hablaba tu tía aquí de la Unión Africana. Bueno, sí, es decir, las canciones de mi tía, digamos, no son las más escuchadas popularmente, porque, es decir, no es dice que te no es de dale, mueve la cadera, no. Es decir, habla de temas que de verdad importan, ¿no? Es decir, tiene canciones sobre la mujer, sobre el desarrollo, sobre la familia. Y bueno, y esta canción trata sobre la Unión Africana, es decir, Guinea Ecuatorial no es ajena a esta unión, y de hecho en los últimos años pues ha tenido un papel bastante importante, en el sentido de que se han hecho bastantes conferencias y eventos como el último de la Unión Africana con el mundo árabe, y diferentes cumbres en Guinea Ecuatorial. Es decir, se han hecho un montón de construcciones al lado de la capital, pues para albergar estos tipos de eventos. Ahora bien, esto por una parte es para hacer bonito, pero es lo que dice la letra de mi tía, es eso, que la Unión Africana pues tiene que velar por la seguridad de sus habitantes, por el desarrollo, por la educación, por la sanidad. Es decir, es básico pues que la población esté sana, la población africana, porque si no hay salud, pues no se evoluciona. No, entonces, con enfermedades muy difíciles, más cosas siempre. Efectivamente. Corre el rumor por ahí, me ha dicho por ahí no me acuerdo muy bien quién, que están haciendo cooficial el portugués por ahí. El tema de los idiomas, ¿cómo va por ahí? Sí, el portugués ya es oficial, digamos, desde el año pasado. Teoría, bueno, a ver, de idiomas oficiales no hay ninguno local, digamos, tanto el funk que hablábamos antes, o el bubi, o el anobonés no son oficiales. Los oficiales son el español, desde ya época colonial. Luego pasó el francés a incorporarse como oficial en el año 94. Porque evidentemente había mucha influencia francesa, por la inversión o lo que sea. Sí, era debido a que entró a la comunidad del Franco Cefa. Entonces, una de los puntos era pues de poner oficial la lengua francesa, ¿no? Y bueno, y supongo que políticamente desde el Ministerio de Exteriores pues ahora se intenta incentivar las relaciones, y en esa política, en este margen, pues el portugués se ha hecho oficial, con el hecho de que, claro, los portugueses ya estuvieron en Guinea Ecuatorial, tienen una cultura, dejaron una cultura y todo esto. Entonces, pues para entrar en la comunidad lingüística portuguesa, pues... Pero me llama la atención que tal vez te hubiera interesado más desde ese punto de vista poner el inglés, ¿no? Estados Unidos tiene mayor inversión. Sí, para entrar en la Commonwealth, sí. Pero no, es decir, digamos que culturalmente no hay casi rastro de influencia o de un trasvase de culturas. Solo hay economía. Con los ingleses. Sí. Bueno, el inglés, aunque no sea oficial, es el idioma mundial por excelencia. Entonces, a la hora de hacer negocios, pues el inglés tiene un lugar reservado. Uh-huh. Es decir, pero oficiales son el español, el francés y el portugués. Los que se hablan a diario en la calle, la comunicación entre los ciudadanos ecuatoguineanos, es el español. Digamos que el francés también a nivel político se utiliza mucho, ya que está rodeado de países francófonos. El francés es oficial, entonces pues es importante para las relaciones internacionales. Y el portugués, pues bueno, ya está por ver ahora el camino que va a proseguir Guinea Ecuatorial en este sentido.
A mí, sinceramente, es un mal menor. Es decir, que se hagan oficiales lenguas no es malo, es decir, porque ahora bien, que tengan un sentido, es decir, en el sentido de que si se hace oficial una lengua, eso implica pues que en la educación pues los ciudadanos tendrán que estudiarlo y aprenderlo. Y eso hace que las lenguas locales, que también son las que se hablan, las autóctonas, y no se hacen oficiales, pues yo soy muy pro lengua, es decir, que, autóctono. Claro, quizás si tenemos el BUBI que no es oficial, es decir, no todo ciudadano lo sabe, pues que sea oficial en la zona autóctona de él, el FAN que sea oficial en la zona autóctona de él, y así con las demás lenguas. Pero bueno, en África pues difícilmente las lenguas locales son oficiales, quizás excepción de Sudáfrica o Tanzania, Kenia con Swahili y Uganda. Es decir, un pequeño adelanto. La próxima semana vamos a entrevistar una chica, además, bastante atractiva, de la República Sudafricana. ¿De la República? Sudafricana. Interesante. Ya me pasarás un contacto para la Unión Africana, es importante, ya sabes. Muy bien. Muy interesante. Sí. ¿Cómo es? Una cosa que es muy importante siempre preguntar. ¿Cómo son cuál es la religión mayoritaria? ¿Cómo es la religión allí? ¿Y cómo es todo este tema de los rituales tan famosos africanos que se siguen manteniendo? Los chamanes, esta magia negra tan famosa. ¿Cómo va allí? Ay, sabes un montón, Diego se ha informado más que yo casi, ¿no? A ver, Guinea es un país de religión mayoritariamente cristiana católica. Influencia española, evidentemente. Sí. Es decir, españoles iban a evangelizar, ¿no? Como se dice, entonces siempre había un cura y misioneros. Entonces sí, hay mucha. La religión principal es la católica. Luego, efectivamente, se compagina, digamos, con los temas ya más tradicionales, o queráis llamarlo ritual, vudú. El nombre es lo de menos, es decir, es más la creencia y lo que eso comporta. Pero se compagina con la religión católica, es decir, no son incompatibles. No son incompatibles, por lo que se ve. Quiero decir, allí la mayoría de los curas, de los párrocos, son, digamos, blancos o negros. Negros. Pues principalmente de allí, locales de allí. Sí, efectivamente. También hay, no te voy a decir que no haya blancos, es decir, también hay comunidades y congregaciones, entonces los misioneros están por todo el mundo, entonces hay de todas partes del mundo. Pero vamos, que por ejemplo musulmanes apenas hay, evangélicos tampoco hay mucho. El evangelismo está subiendo mucho, las iglesias así protestantes están ganando mucho poder, porque entiendo yo que son más cercanas a las realidades del día a día del ciudadano. Entonces parece pues que la religión católica, el cura por una parte, están separados de la realidad, ¿no? Están separados. Entonces pues tira mucho, ¿no? Y lo musulmán no está allí, no crece. No, es decir, no te voy a decir que no haya musulmanes, porque las religiones están por todo el mundo. Pero a diferencia de otros países, ya puede ser Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, pues no, es decir, es básicamente católico. ¿Y la tradición vudú o la tradición, qué tipo de ritos se mantienen todavía por ahí? A ver, todo el mundo puede pensar, no sé, en una película o documentales ahí de la hoguera corriendo y haciendo un poco el indio, ¿no? Como se diría. No te voy a decir al 100% que sea completamente ajeno a esto, pero no es ni mucho menos. Es decir, está más... es decir, exactamente para mí me costaría explicarlo porque no soy un experto en el tema, pero va un poco por creencias, religiones, los espíritus malos, espíritus buenos, como entrar en... como los espíritus cuando entran en trance, ¿no? Cuando entra en trance. O algo así. Sí, eso. La típica imagen que se tiene aquí de Europa, ¿no? Del típico chamán, el típico vudú que coge un muñeco que eres tú supuestamente y te clava la aguja. ¿Eso existe? ¿Tú dirías? No. Para que veamos.
que tengas todo el conocimiento. Esas son las películas de terror americanas, ¿no? Es decir, que tienes un muñeco y le clavas y entonces le sale sangre a la otra persona. Oye, no te voy a decir que no, quizás sí, oye, pero no tienes consciencia no de es lo ello. más común, digamos, no, es más sofisticado. No se mantiene ningún ritual relacionado con estos... A ver, por ejemplo, corren rumores, ¿no? De la sangre, si tú me das la sangre de esa persona, pero es lo mismo que pasa también aquí, es decir, que según qué parte vayas, en las zonas siempre hay leyendas de todas estas cosas, pero no es una cosa que esté a pie de calle y que todo el mundo lo siga fervormente, es decir, digamos que está en... ¿Curanderos y chamanes siguen existiendo? Sí, existe. Y hay bastante cultura de ello, quiero decir. Hay, pero quizás no me arriesgaría a decir que sea el Guinea Ecuatorial el país que más profundice en esto. Seguramente haya más. Pero sí, yo creo que no es una cosa es tan válido como las demás religiones. Es simplemente de oficialidad y dar más credibilidad a esto y hacerlo de una manera más que no parezca de un muñeco como puede parecer, ¿no? Pero sí, es decir, si todo está en lo que, si tú crees en ello, pues acontece, ¿no? Pasa, sucede. Más o menos. Creer. Efectivamente. ¿Cómo es la educación allí? Es decir, ¿cómo son los colegios? ¿Qué porcentaje de gente se puede decir que está alfabetizada? Y sobre todo, ¿cómo funciona el acceso a la universidad? Si es un acceso donde se favorece la universalidad de la universidad, vamos a decirlo así, o más bien para los ricos. ¿Es fácil estudiar en Guinea? A ver, la educación es obligatoria. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 16? Hasta los 16, es decir, ha cogido bastante copia del sistema español. Uh-huh. Hasta los 16 se ha ido adaptando. Ahora hay el ESBA, que es como el ESO, hasta la primaria, el parvulario, el ESBA, luego el bachillerato y luego la universidad. Ha ido cambiando, quizás en mi época, yo tengo 24 años, pues en mi época lo que era el ESBA no era tal cual, sino era el bachillerato, que duraba pues 6 años o algo así. Efectivamente, entonces la educación, digamos que es obligatoria, todo niño tiene la obligación y el derecho de asistir a una escuela pública, y la educación es en lengua española. En lengua española, mayoritariamente, se aprende el francés, sí, como lengua extranjera. Segunda lengua, ¿no? Como segunda lengua, también el inglés, a día de hoy. ¿Tercera sería? Uh-huh. Y luego, pues, la universidad... sí, existe la universidad, la UNGE, que se llama, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y, bueno, es pública, en teoría podría acceder ahí todo. ¿Es fácil acceder a la universidad allí? Sí, tienes que hacer la selectividad. Como aquí. Y entonces accedes. Ahora bien, el nivel pues no es tan elevado como en Europa ni como en muchos países africanos. Es decir, muchos estudiantes, el que puede pagar sus estudios a su hijo, pues le envía ya sea en Europa o en Estados Unidos o mismo en África, en Ghana, en Marruecos, etcétera. Y ahora en Asia también, es decir, yo tengo mis primos en Malasia. En China también hay estudiantes. Y por lo que veo también, en su tiempo estuvo muy relacionado, o Cuba apoyó mucho la educación en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, sí, hay muchos médicos cubanos. Es decir, la educación... ¿En el Sahara también pasa? Sí, los cubanos son muy buenos en temas de medicina, entonces, pues, el tema de lengua, pues, facilita que haya más intercambio de personal. Correcto. Pero sí, y aparte de las escuelas públicas hay muchas escuelas privadas, es decir, ya sean escuelas españolas, francesas, etcétera. Muy, digamos, relacionadas con órdenes religiosas, principalmente. Sí, es decir, son las Teresianas, las Inmaculada, Concepción, la Salle, las famosas Salle, que aquí en España por todas las ciudades ahí también hay. Entonces, y aún se lleva un poco colegio de chicas y colegio de chicos. Y sí, efectivamente. Por ejemplo, las chicas tienen que ir con el pelo corto. Y varias políticas esas que pueden sonar chocantes a día de hoy en España, pero que no son muy... No te creas. No te creas. Sí.
¿Cómo es cómo es la enfermedad y la salud allí? ¿Cómo es la diferencia entre la vida del campo? ¿Cómo es la enfermedad? La enfermedad es dura. Siempre. Es dura. En todas partes la enfermedad es dura. ¿Cómo es la sanidad, ¿no? La sanidad y también cómo es la diferencia de vida entre el pueblo y la ciudad. Que eso dice mucho de cómo es un país también. Pues vale. A ver, la sanidad pública existe. Es decir, hay... Como aquí, digamos, una cosa buena de España que reconoce la sanidad. España cuenta con un sistema sanitario que es de los mejores del mundo. Entonces, digamos que no es como la española. Es decir, muchas veces te encuentras en que tú mismo tienes que llevarte de casa la medicina. Hasta la sábana se encuentran casos. Las medicinas también, es decir... Bueno, no pasaría nada. Efectivamente. Si la tienes, ¿por qué no? Ahora bien, pues se han hecho clínicas muy bonitas, pero que tampoco tienen el material clínico adecuado. Que eso cuesta dinero, claro. Entonces, se ha mejorado, sí, pero falta mucho camino por hacer. Hay personal médico de calidad, quiero decir, antes has hablado de los cubanos, quiero decir, la gente está bien formada. Hay personal de calidad, pero quizás si son un grupo de 10, uno es bueno y las enfermeras, pues hay buenas y algunas no tan buenas. Es decir... Que te empichaste en vez del culo, te lo dan en el hombro, ¿no? No, sí. Entonces, pues si puedes, pues lo mejor es salir fuera del país. Si es una operación crítica, pues lo mejor es salir fuera. Incluso en la medicina privada, porque habrá centros privados, no es a lo mejor de más calidad que la pública, como pasa en otros países. Sí, la verdad es que sí, la privada pues tiene mejor reputación que la pública en el sentido de los médicos y del material, pero ya te digo, yo creo que se ha invertido más en hacerlo muy bonito, pero que luego a la hora de la verdad no sé, falta invertir más en lo que es la sanidad. Bueno. Y esa diferencia que hemos hablado entre la ciudad y el medio rural, ¿hay mucha diferencia económica, la forma de vida, a lo mejor más relacionada con la ganadería, la agricultura, el nivel cultural? ¿Cómo es la vida en la ciudad y cómo es la vida en el medio rural? El pueblo, por ejemplo, pues es vida de pueblo, es decir, ¿qué te voy a decir? Yo soy bastante de ciudad, no sé mucho, yo he ido a mi pueblo muchas veces, bueno, siempre que he podido, que estoy en Guinea Ecuatorial he ido al pueblo. Y pues es más lo que llaman congosá, ¿no? Congosá es radiopatio, ¿no? Que se llamaría... hablar, aquí, cuchichear, ¿no? Sí, hay mucho cuchicheo. Y a la hora de la verdad, tema de sanidad, si estamos hablando de ello, pues la gente va a la ciudad tranquilamente. Es decir, en cada pueblo hay una clínica pequeña. Sí, un ambulatorio. Un centro médico, pero para cosas mayores pues hay que ir a los hospitales que están en las ciudades. Sí. ¿Y la vida cómo es allí? La vida es más calmada en los pueblos, más de campo, más agricultura. ¿El nivel cultural es mayor, menor? El nivel cultural... Claro, los jóvenes muchos se van a la ciudad. Que es donde hay trabajo. Claro, es donde hay trabajo. Pero sí, la gente es más abierta, la gente tiene... Pero no es que sea muy dispar, digamos. No hay mucha diferencia entre la ciudad y el pueblo. Como en claro, hay pueblos que sí, depende si estás en un pueblo que está muy al interior, que la ciudad está muy lejos o tardas mucho en llegar, pues entonces ahí sí que será, por ejemplo, en el interior, ¿no? La zona más boscosa de... Eso es una cosa, tal vez que se nos ha olvidado... Se nos ha olvidado comentar cómo es la orografía de Guinea. Quiero decir, tiene muchos ríos, tiene mucha montaña. Pues sí, es verde total. Muy verde. Verde total, nada de desierto, es decir, es tropical completamente. Eso significa que llueve muchas veces al año. Sí, y es muy gracioso porque si te fijas en la geografía, por ejemplo, si coges la zona continental con la isla de Bioko, cuando en Bioko llueve, en la isla... En el continente no llueve, es decir, la época de lluvia es diferente. Hay que recordar que en los climas tropicales, como es el caso de Guinea, tienen épocas de lluvia donde a lo mejor se tiran 3 meses lloviendo todos los días. ¿Puede ser así? Todos los días ya es exagerar un poco, pero sí, es decir, hay época lluviosa y época seca. Entonces, que a lo mejor... la época lluviosa llueve cada día unas horas, es decir, ya sabes que de tal hora a tal hora va a llover siempre. Entonces, ¿cuándo es la época lluviosa y cuándo es la época seca? Depende en qué parte del país estés. Por ejemplo, en la isla, en Bioko,
La época de lluvia es lo que es en verano en el hemisferio norte, es decir, a partir de junio hasta octubre, y la época seca es lo otro. También llueve en marzo, también hay un poco de lluvia. Sí, como aquí. Pero sí, es decir, si lo dividimos en 6 meses, es eso de... 6 meses de secano y 6 meses de regadío, vamos a decirlo así, de a riego. grosso modo, sí. Y lo contrario en el continente. Interesante. Y mucha montaña, tiene mucho, aparte de muchas. Piensa que las islas, es decir, todas las islas que están delante en el Golfo de Guinea, que es la misma de Bioko, la de Príncipe y Sao Tomé, misma de Lobón, son islas volcánicas. Entonces, por ejemplo, el pico en Bioko, el pico de Basile, que se llama, es el pico, supera los 3.000 metros. Tía. Entonces, para que te hagas una idea, como en Tenerife el Teide, que Sí. es una isla pequeña y de repente tienes esa montaña, pues igual, solo que es más verde, entonces, y no hay nieve. Pero imagínate. Y luego en la zona continental, pues es muy boscosa, muy profunda, es decir, es de las más vírgenes que aún están en el centro de África. La vegetación, la flora, hay muchos animales, pero principalmente no te encontrarás safaris, elefantes, leones, es más gorilas, también hay jirafas. El animal de Guinea es la jirafa, no sé. Por ejemplo, en el zoo de Barcelona había el gorila, el fluquet de neu, el gorila blanco. Sí, el copito de nieve. Copito de nieve. Este proviene de Guinea Ecuatorial, de la zona continental. Sí. Entonces, sí, hay muchos gorilas. Y bueno, luego pues, todos los animales que te puedes encontrar, serpientes, cobras y todo. ¿Y la gente cómo convive con esos animales? Quiero decir, no están en las ciudades, está claro, ni en los pueblos. Es decir, como hay mucha selva, pues... Pero me refiero, quiero decir, a la selva se la tiene un respeto, evidentemente. Sí, cabe decir que se ha hecho una tala de árboles impresionante. Por parte de los europeos, entiendo. No, y del propio Teodoro, ¿no? Sí. Bueno, siempre con la autorización de los locales. Es decir. Pero bueno, sí, se le tiene respeto, digamos, pero que no hay muchas protecciones medioambientales. No, me refiero más bien casi desde un punto de vista tradicional. Quiero decir, la selva tiene animales que están en su entorno y hay que tenerles respeto. No desde un punto de vista administrativo. Esas leyendas que hay acerca de la sabiduría de los animales y de lo peligroso que pueden ser en su entorno, se mantienen allí. No, la gente no va a la selva como si fuera a un camping. No. Ni de hecho ni el turismo está orientado en esto. Es muy difícil, por ejemplo, que tú o yo vayamos con un tour organizado a ver gorilas, y que existe, pero son muy caros o no está muy desarrollado este mercado. Entonces sí, está bastante... Vale. Se mantiene. Además, viendo un poco cómo es el país, es un rectángulo perfecto, casi, pero líneas rectas, algo muy típico de África. Sí, bueno, las fronteras son marcadas en el Tratado de año 1885 en Viena, el Tratado de Viena. Puede ser el Tratado de Viena. Entonces, eso míralo, ¿no? Entonces, sí, son rectas, a excepción de la zona del sur, si nos fijamos que está el río Kogo, que divide Guinea Ecuatorial con Gabón, y también un poco en el norte con Camerún, también tiene un poco de línea que es un percurso natural, es decir, pero por lo demás es cuadra y cartabón, ¿no? Como dicen. Es decir, los ríos allí son grandes, realmente tienen... Caudalosos, por son ejemplo, muy el río Kogo es de los más caudalosos. Es decir, no parece un río, parece un estuario. A más anchos, ¿no? Sí. Navegables, entiendo. Navegables también, efectivamente. Con barcos además importantes. Sí, pero a ver, no es que los barcos se endensen mucho porque los puertos están en la costa. Es decir, por ejemplo, Kogo, que están ahí construyendo un puerto de dimensiones importantes, su puerto está en la orilla, digamos, con el mar Atlántico casi. Bueno. Un tema, vamos a entrar más un poco en
en la culturalidad, en la localidad un poco ecuatoguineana, ¿cómo es una familia estándar allí? ¿En qué sentido? ¿Económicamente? Es decir, No, más bien en la forma de relacionarse entre ellos, en la forma de relacionarse con el entorno, con la sociedad. Vale, mira, por ejemplo, la familia no es solo padre, madre, hijos. Es decir, la familia es padre, madre, tíos, tías, primos, abuelos, el hermano del padre, es decir, que es mucho más extensa la familia. Es decir, cuando yo te digo viene mi familia, es que vienen no solo los padres y los hijos, sino que vienen todos. Es decir, pero se llega al punto de si yo tengo un problema económico, mi familia, ya sé, mi tío, mi primo puede ayudarme, como una obligación familiar, vamos a decirlo así. No como una obligación, pero está por dado que sí, es decir, va más allá de los padres la ayuda. Sí. Eso lo encuentro yo una cosa esencial, es decir, cuanto más extensa sea la familia, más amor se tiene a los demás y más piensas más altruista eres, ¿no? En ese sentido, más. Uh-huh. Entonces, y las familias, pues aún a día de hoy hay bastantes hijos, es decir, una pareja, pues tranquilamente entre 3 o 4 niños es un número. Aunque el condón no se usa mucho, ¿no? Digámoslo. No, sí que se utiliza, pero a ver, se utiliza, está claro, pero bueno, la juventud, pues, sí, es una cosa que está en el día, prefiere hacerlo sin mismo. Pero no, sí, es decir, se está intentando concienciar, sobre todo por tema de enfermedades contagiosas que produce el no hacerlo con condón y hacerlo con todos. De hecho, vamos a entrar en ese tema, en la sexualidad, en la homosexualidad, en los tabús, en cómo se concibe el aborto, cómo es la sexualidad, qué diferencias ves con respecto a España, Europa, cómo se concibe la sexualidad allí. A ver, en España, por ejemplo, en estos temas de sexualidad es los más avanzados a nivel mundial, legalmente. En homosexualidad. En homosexualidad. Pero en sí está bastante amparado todo por la ley. Luego otra cosa es el día a día de cada grupo, ¿no? Pero y lo que piense lo demás, pero al menos el tener el amparo de la ley ya dice mucho. En Guinea, pues bueno, sí, es decir, gente homosexual hay en todas partes del mundo. Pero no están mal vistos, ni están. Es bastante tabú, digamos, ¿no? No se habla de ello. No es que no se habla mucho, y es más, diría que mucha gente pues lo ve como una enfermedad o como algo de los europeos, o efectivamente. Pero sí, existe gente, incluso gente famosa que es homosexual. ¿Y la sexualidad cómo la ves? Allí es más desinhibida, es más. Sí, todo acaba en sexo, ¿no? Es decir, ¿sí? Sí, es decir, desde ya jovencita la gente pues rápidamente esto está en cada esquina, ¿no? Como quien dice, no. De hecho una cosa muy no sé si muy africana, pero yo que me he dado cuenta es incluso entre hombres, cuando yo alguna vez me he acercado creo que eran gente principalmente de Nigeria o de Camerún, pero de Nigeria, creo recordar. Tú caes bien a alguien, uh-huh, y se pone a tu lado, hablamos de hombre en este caso, de un hombre, y te da la mano. Te da la mano. Estás a gusto, estás en una conversación que nos riemos los dos, y te da la mano como gesto de cariño. Claro, aquí es un poco de primeras, es un poco como, a ver, yo soy macho, ¿no? Y no te confundas, pero es un poco. Puede que eso también exista en Guinea, la pregunta, esa normalidad del contacto físico, que aquí es. No como tal, es decir, de caminar con la mano junta. Esto desconozco si lo habrías. Es decir, esto es muy típico, por ejemplo, de la cultura árabe musulmana. El hecho de cuando eres muy amigo de otra persona dentro del mismo sexo se cogen de la mano. Pero estoy hablando más bien de un buen rato que estamos pasando bien. Simplemente es como, igual que aquí se puede dar un golpe en la espalda o no sé, como decir un abrazo. Allí sí. Es más bien coger la mano como con algo cariñoso. Es decir, mantener la mano cogida durante un rato. Sí, ¿no? o tocarla así, sí. No eres consciente de ello, ¿no? No soy consciente. De hecho, no
no sucede. Es No decir, sucede. no se da la mano, efectivamente. Depende de lo que sí. Es bastante curioso siempre los saludos en cada sitio donde vas. Aquí en España, por la mayoría es chico, chica, 2 besos, chica, chica, 2 besos, chico, chico, un apretón de manos, ¿no? Un abrazo así sencillo. En Guinea, pues también depende un poco de la etnia que eres. Hay mucho, por ejemplo, frente con frente, es decir, en vez de mofletes, frente con frente. Como los besos si fueran con la frente, digámoslo así. No, es decir, frente con frente. ¿Entre hombre y mujer? Entre hombre y mujer. Sí. Luego los 2 besos también, pero no está tan extendido como en España. Sí, en España es el país de los 2 besos, sí. Y pues más la mano, sí, o nada en ese sentido, pero lo de los codos, besos sí también existe, es decir, yo con mi familia toda la vida pues 2 besos, pero no es que sea algo tan abierto como en España, es decir, que sea la política del saludo. ¿Y el aborto cómo se enfoca allí? El aborto, bueno, al ser un país bastante religioso, la religión católica tiene mucha influencia, pues el aborto no es lo que sea lo mejor, ¿no? Es decir, pues sí. Está mal visto. Está mal visto. Está prohibido incluso. Tampoco hay medios abortar. adecuados para hacer el aborto. Puede sufrir la mujer o quedar enfermar. Entonces, no es algo bastante extendido. Sí. ¿Y cómo se ve el matrimonio? El matrimonio se ve como... Bueno, hemos dicho que dura una semana la fiesta, ¿no? Y que tienes que invitar a todo el mundo. Sí. Y luego, un hombre y una mujer, normalmente, pues sí, es una mujer. Pero en Guinea es legal ¿cómo se llama? Pedofilia. Pedofilia. ¿Es de casarte con un menor de edad? No, que puedes tener más de una mujer. Ah, no. La Poligamia. Es decir... ¿Pero al revés? Creo que no, pero bueno, deberíamos leer bien la ley porque no, seguramente que no. Pero bueno, culturalmente es sobre todo el hombre con las mujeres. ¿Y es normal incluso? Depende, es decir, para los fan es más normal que para los demás. Lo que pasa que, por ejemplo, el bubi pues no lo dirá en público, lo mantendrá en secreto, ¿no? Como un amante o algo así, ¿sabes? Aunque todo el mundo lo sepa. No, la gente no lo sabe. Y cuando lo sabe, pues un escándalo. Pero está mal visto entre los boobies y bien visto entre los fans, vamos a decirlo así. Tampoco todo, es decir... Sí, pero bueno, aceptado. Está más aceptado. Y supongo que más en el medio rural que en la ciudad. Efectivamente. Y más en las nuevas generaciones ya no tanto, es decir... A una mujer, a una de mis amigas le dices que voy a tener otra y creo que... Pone rápido. Te deja ahí mismo, ¿eh? Entonces sí, es una cosa que está... Digamos, se ve como algo arcaico, ¿no? Algo... ¿Cómo es? Ya hemos hablado un poco del turismo, que está más enfocado un poco a un turismo de costa, entiendo, ¿no? No, bueno, de hecho no hemos hablado del turismo. No hemos hablado. Bueno, hemos hablado de que no es un turismo... Hemos hablado fuera de la radio, pero... Es un turismo no enfocado, digamos, a la selva, eso sí lo hemos dicho. No, es decir, el turismo en Guinea Ecuatorial no existe. Es decir, existe, el turismo existe en todas partes, pero está muy poco desarrollado. Es ahora que se está... priorizando un poco más, incentivando, se están preparando cosas, digamos, pero no es un país que destaque por turismo. Tú ahora mismo piensas en África y se te viene antes a la cabeza Senegal, Gambia, Kenia, Marruecos, Sudáfrica, Namibia, Tanzania, etcétera, etcétera. Guinea es de los países menos visitados turísticamente de todo el continente. ¿Y eso que tiene? ¿Buenas infraestructuras? Infraestructuras, bueno, sí, tiene carreteras, ha mejorado mucho, se están haciendo autovías. Lo que pasa que el servicio público, pues depende mayoritariamente del taxi. Entonces, interesante. Mismo para ir de la ciudad al pueblo, pues si no es con vehículo privado, pues es taxi, es decir. Bus no hay mucho, no hay mucha cultura de bus, ni de tren. No hay una red de autobuses. Y de trenes tampoco. Ni de trenes, ni tranvías, Entonces el transporte es por carretera y por taxi. Ya sea hay taxis diferentes modalidades, furgonetas pequeñas tipo la Vanet, o que caben 9 personas o más,
o los taxis, en el cual de 5 plazas pues llegan a haber conductor, 2 delante y 4 detrás tranquilamente. Sí. Entonces 4 más 3, 7 personas. ¿Y los puertos? Hay los puertos también desarrollados, digamos todo lo que es lo marítimo. Claro, a ver, digamos que al tener islas, pues la mercancía tiene que llegar por mar. Entonces, pues sí, en la isla de Bioko, por ejemplo, está el puerto de Luba, que es un puerto, es una zona franca. También está el puerto de Malabo, en Arobón también, tiene un poco, pero bueno, está más por desarrollar, no está muy... En el continente también, en el puerto de Kogo, en Bata mismo. Bata es la ciudad más poblada del país, está en la costa, en el litoral, en el continente. Y sí, es decir, lo que pasa ya es la problemática de las aduanas y los rollos estos. Pero sí, también hay red de transporte aéreo. La gente, pues claro, no estar unido por terrestre va a ir bastante. Y vamos a terminar un poco hablando de 3 cosas que... 4. Las cosas buenas y malas que de la influencia española y francesa. ¿Cómo es esa Unión Africana CEMAX? Y sobre todo, hablamos un poco principalmente acerca de cómo es ese Franco-CEFA. Ahí, yo creo que ahí el Franco-CEFA era una de tus puntos fuertes. Eso es. Diego antes me decía, el Franco-CEFA, es verdad, me está informando un poco que Francia tiene ahí la mano ahí metida. Bueno, a ver si quieres, procedemos a la primera pregunta. Influencias, someramente, las cosas buenas y malas que han hecho España, Francia, ¿cómo se ve allí? Básicamente religión, lengua, sistema educativo, cultura, sí, no te voy a decir que un poco decir la manera, es decir, existe la cultura africana, que es bastante común en todo lo que es África subsahariana, pero no es lo mismo la cultura de un ecuatoguineano que un nigeriano, la manera de hacer, de pensar, las leyes y todo. Entonces esto tiene en parte ya de la etnia y de la cultura del propio lugar, también la del colonizador, es decir, en este caso pues España. Ahora bien, influencias, digamos que no hay tanta influencia a nivel como podríase ver en otros países de hispanohablantes, como en América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Entonces, el flamenco, por ejemplo, si no existe, los toros, no. Hombre, ha habido evidentemente menos tiempo de colonización que en Latinoamérica. Eso y luego la cultura ya era muy fuerte también, es decir, no ha llegado. Pero la alimentación... Sí, ahí tortilla de patatas se puede encontrar tranquilamente. El vino también se ve mucho. ¿Y qué es esto de la Unión Africana CEMAX o CEMAX? A ver, la Unión Africana y la CEMAC, ¿no? A ver, la Unión Africana es una unión de países africanos. ¿Con qué objetivo? Digamos, con una orientación tipo la Unión Europea, ¿de acuerdo? Es decir, de un poco... Pero no se ha llegado aún tan lejos de complementación entre los países. Hablamos de toda África en general. A día de hoy vuelven a estar todos los países de África. Es decir, ha estado bastante tiempo fuera Marruecos por el tema del Sáhara Occidental. Pero bueno, ahora este año, de hecho, en enero, pues volvió a aprobarse la entrada de Marruecos. Entonces, sí, están todos los países, se hacen conferencias, meetings y todo, pero es muy ambiguo. ¿Pero qué es se busca una unión económica? Pues erradicar la paz, erradicar la guerra. Sí. Erradicar la... A lo mejor también, a lo mejor lo ven. No paz. Efectivamente. Es decir, que no haya guerras, que no haya conflictos. Mejorar pero como la ONU, alfabetismo, educación, sanidad. ¿Se hacen protocolos o es una cosa como la ONU que se queda en una cosa decorativa? Todo está muy estandarizado, todo con sus protocolos, los idiomas oficiales que son el español, el francés y el inglés. Creo que el Swahili. No sé si es oficial también de la Unión Africana, pero por ahí. ¿El árabe no? ¿Tampoco?
también es a consultar, pero diría que no. Entonces, sí, es una cooperación de países. Hay el ejército, bueno, sí, por ejemplo, ahora cuando había Gambia, el conflicto del presidente que no se quería, que perdió las elecciones y no quería irse de su puesto, pues entonces en estos casos es cuando la Unión Africana pues entra en acción, sí, pero no tiene aún tanto peso, influencia en los países y las políticas de los países. Es decir, es una cosa bastante nueva, no crece muy rápido, es decir, que se podría hacer más. Lo que sí, por lo contrario, hay diferentes bloques en África, económicos, políticos. Está la CEMAC que mencionabas, que es el bloque de los países del centro de África, que incluye Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón, República del Congo, el Congo Democrático, el Chad, Centroáfrica y Sao Tomé. Si no me he descabado ninguno, por favor, que te perdonen. Ponerlo en los comentarios ahí abajo. Luego está la CDO, que es conocida también como ECOWAS en inglés, por las siglas en inglés, que incluye los países de West África, que esa sí que está más desarrollada y tiene un espacio, digamos, tipo lo que hay en Europa, Schengen, entre los ciudadanos de esa... Llámese toda esa zona de Senegal, Burkina... Después eso, desde Senegal, toda la costa de Guinea, hasta llegar a Nigeria. Pero todos los que pegan al mar, Sí, incluido también Burkina Faso y Mali también. Vale. Marruecos, por ejemplo, el norte de África pues tienen la Liga Árabe, que están en la Liga Árabe, pero ahora, por ejemplo, Marruecos también quiere entrar en la Comunidad de África del Oeste. Luego en la zona del sur también tienen su propia comunidad con sus respectivas siglas, que incluye Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Mozambique, Botsuana, etc. Y luego la zona del este, que sería pues la zona de Tanzania, Uganda, Kenia. Entonces, por estos bloques sí que son más 4 efectivos. bloques, entonces son 4 bloques, se puede decir. Son 4 bloques, sí, bueno, contando también el bloque que existe en los países del norte de África, Marruecos, todos los países árabes, Argelia, ¿no? De Egipto a Marruecos. Sí, que comparten una cultura más común. Sí. 4 o 5 bloques. Esto se trabaja más, la cooperación, por ejemplo, lo que decíamos del franco cefa. El franco cefa es la moneda que viene ligada al franco francés, que es una moneda que utilizaban las colonias francesas, en el cual a día de hoy también está Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau, que una era portuguesa, española y otra portuguesa. Entonces está dividida entre los países del ECOWAS, de la CDAO, que es los del oeste, y los del centro, es decir, cada uno tiene su banco central, pero la paridad es la misma. Y antes estaba ligado con el franco francés, y con la creación del euro pues ahora está fijado con el euro. Es decir, un euro pues son 655 francos cefas, es decir, varía por ahí, 650, 700, ya depende luego del cambio que consigas. Es una moneda que, bueno, pues da una estabilidad económica, no, ya que es fijada a otra moneda. Pero bueno, tiene sus consecuencias positivas y negativas. Es decir, la influencia francesa en este ámbito económico pues es fuerte, ¿no? Lo siguiente. Entonces, hay poco a poco pues hay un reacio a lo que es el gobierno francés y todo esto, pero quieras o no, la cultura, el día a día, pues hay idiomas francés y muchas relaciones bilaterales. Porque esto, me estás hablando de que todos esos países, la moneda oficial es el franco cefa. Efectivamente. Estamos hablando de 15, 20 países en total, a lo mejor. Menos. Es decir, no es que sean todos los de la comunidad política que decíamos del centro o del oeste, sino los países que eran antigua colonia francesa. Benín, sale aquí, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo. Todos eso por la zona del África del Oeste. De África Occidental, exactamente. Sí, luego por la África Central. Por África Central. Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Efectivamente. Sí. Entonces,
Es decir, yo como guineano me voy a Gabón y no tengo que cambiar la moneda. Ahora bien, si me voy a Togo, sí que debería cambiarla, porque el billete no se puede utilizar aunque sea la misma paridad. Y eso a Francia, quiero decir, Francia, ¿qué poder y qué beneficio tiene en todo eso? A ver, exactamente por la moneda en sí, pues todo lo que conlleva, pues la calidad de la moneda, pero bueno, ahora con el euro, pues es ya más con la Unión Europea, ¿no? Pero luego no es el hecho de la influencia francesa o el impacto o beneficio que tiene Francia de África solo por la moneda, es por todo en sí, las élites de respectivos países, pues Francia es el principal partner, ¿no? Estratégico económicamente. Entonces, sí. Aquí hay un pequeño reportaje, y ya terminamos, porque te estás ganando sueldo, macho, que habla de un periódico alemán acusa a Francia de cobrar 440.000 millones de euros a los africanos a través del franco CFA. Totalmente. Es una, evidentemente... Sí, es decir, no solo son ya los medios alemanes, hay un canal de televisión africano que se llama Afrique Media, que cada día destapa estos temas con Francia. De hecho, se quiere vetar en muchos países porque deja por los suelos a la política, digamos, se llama la imperialista aún, o internacional de Francia. Entonces, y sobre todo con la comunidad de la francofonía que se defiende tanto. Habla aquí de que hay una ley que dispone de que 14 países africanos están aún obligados a almacenar el 85% de sus reservas en divisas del Banco de Francia. En París se encuentra bajo el control directo del Tesoro Público francés, lo cual el 85% es mucho almacenar. Dinero que se mueve en países africanos en poder del 85% del gobierno francés. Sí. De hecho, Francia, gran parte de su riqueza pues viene de África. Y eso está claro. Y bueno, es el propio pueblo africano pues que tiene que ver hasta qué punto quiere seguir así. Es decir, no es que digamos que de por sí sea malo. Es decir, no todo es malo, no todo es bueno. Entonces, pero tiene que haber una independencia real y que sea recíproco, que también en teoría pues... La élite que gobierna en los diferentes países africanos bajo esta moneda, el banco, debe pagar esta deuda obligatoriamente, no hay elección. Aquellos que se neguen a hacerlo son amenazados de muerte o con derrocar a su gobierno. En los últimos 50 años ha habido 67 golpes de Estado en 26 países africanos. 16 de estos 26 países eran antiguas colonias francesas. Esto es lo que dice el artículo del periódico alemán. Pues tío, no nos queda otra cosa que darte muchas gracias por un placer por... Esta es mi primera entrevista en una radio, entonces pues dar las gracias a ti, Diego, que lo has hecho posible, saludar a mis seres queridos, a mi familia, a mi vasta familia. Basta en cuanto grande. Y bueno, pues un saludo a todos los ecuatoguineanos. Y espero... ¿Quieres terminar cantando alguna canción ecuatoguineana? ¿Te atreves? A ver, ¿cuál? La que tú quieras. Aquí has puesto esto es una sorpresa que no venía. Aprieto, ¿no? A ver. Podría cantar alguna de las de mi tía, está claro. O alguna cultural, yo que sé, como Paquito Chocolatero aquí, por decir algo, yo que sé. O algo que se cante un himno nacional, cualquier cosa. Recomiendo ver vídeos de YouTube de el himno de Guinea Ecuatorial. Hay gente que lo interpreta de manera fenomenal. Pero bueno, yo no me sé la letra. Es que no me sé la letra de ningún himno del mundo, ¿no? Del mundo. Hombre, la española seguro que no. Pero bueno, os podemos dejar aquí con mi tía, ¿no? Con
como decía. Hay que barrer un poco para casa, ¿no? Hombre. Como dicen, y bueno, un saludo a todos y espero veros a Guinea, que lo conozcáis de primera mano, que leáis de diferentes fuentes y que es un país muy pequeño pero lleno de mucha Vida. vida. Muchas gracias, tío. Venga, Y nos seguimos viendo. hasta luego. Acabamos con Nusaru. Nuresu. Hay problemas técnicos. No hay problemas técnicos. Se van a solucionar en breve. Si quieres te digo para unas palabras en lengua... Sí, di unas palabras. En lengua bubi o en lengua fan, que desgraciadamente no parlo con fluidez ambas lenguas, pero por ejemplo Kawele en bubi significa ¿cómo estás? Kawepurile significa ¿cómo te has levantado? Lelele es gracias, y no, gracias es bien, lelele es bien, y potuo es gracias. Y en fan pues Ambolo, que significa hola, el saludo. Ambolo. Ahora sí que acabamos con Nuresu. Gracias, tío.